Buenas tardes amigos, soy Juan Carlos Restrepo Escobar, abogado, especialista en Derecho Administrativo, experto en Derecho Electoral e investigador jurídico. Hemos estado hablando en días pasados acerca de una de las formas de llegar al poder político a través de la Constitución y la ley. Esta sería la cuarta parte. En las anteriores pues ya agotamos esa temática. En la última quedamos de que íbamos a detenernos en algunos artículos, entre ellos 109 y 110 de la Constitución y en el 264. 109 y 110 tienen que ver con la financiación de las campañas. Y el 264 tiene que ver en la forma en que se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Importante conocer esta forma de elección y también la forma de cómo el artículo 266 nos habla cómo se nombra el Registrador Nacional del Estado Civil. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad en lo electoral. Y la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con el Consejo Nacional Electoral, hacen parte de la organización electoral del país. Entonces, a manera de introducción, vamos a hablar de un artículo que, a opinión de este servidor, rompe con toda la institucionalidad nacional y rompe con eso que se ha querido determinar a través de la independencia y la autonomía de los poderes públicos. El artículo 113 de la Constitución Política nos habla de las ramas del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, y se habla de la independencia y se habla de la autonomía de las ramas. Entonces es importante analizar este artículo por lo siguiente. Primero, porque en vez de cumplirse lo pregonado por esa autonomía e independencia de las ramas y ese equilibrio de poderes y ese sistema de pesos y contrapesos, él tiene dos palabras que desinstitucionalizan todo el Estado. Entonces, recordemos a Thomas Hobbes cuando hablaba del Leviatán, de ese Estado, y que a través de la Constitución íbamos a ejercer como ciudadanos el control a ese gran poder de ese Leviatán, de ese Estado. Y referente a las ramas del poder público y a ese artículo 113 de la Constitución, en su parte final habla de la colaboración armónica. Entonces, ¿en qué consiste la colaboración armónica? Y la colaboración armónica consiste en que vemos el legislativo, o sea, el Congreso de la República, haciendo funciones del judicial. ¿En dónde? En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde ellos investigan y ellos juzgan. Ahora, el Poder Ejecutivo. Vemos cómo el Poder Ejecutivo también legisla a través de los decretos ley en algunos estados de emergencia. Entonces también vemos de que no hay una completa autonomía de la rama ejecutiva cuando ella tiene el mandato o tiene la posibilidad a través de la Constitución de legislar. Y el legislativo, y el judicial, ahí es donde incluso puede existir más cuestionamiento, porque vemos que el judicial también legisla. ¿Cuándo? Cuando se pronuncia la Corte Constitucional en algunos eventos por no existir una legislación acorde con algunos derechos fundamentales. Entonces ella legisla temporalmente y le pone la tarea al legislativo para que desarrolle una ley
que contenga ese vacío que se presenta en la normatividad. Frente a esto, nos referiremos más adelante, porque hablamos del artículo 110, 109, 110 de la Constitución, en el sentido de que ellos son los que hablan sobre la financiación de las campañas. En este sentido, pues, el ciudadano debe ser consciente de que cuando a la buena fe que tiene el legislador, también le asiste de pronto un ánimo de perpetuidad dentro del poder. Y frente a esta perpetuidad dentro del poder, es que esa rama del poder, la legislativa, que es la que acapara todo el poder político, se hace fuerte. Tan fuerte de que en alguna medida llega incluso a someter a la rama judicial. Y eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, el 109, 110 habla de la financiación estatal de parte del Estado hacia las campañas. Cuando hablan de prohibición, hay que tener pendiente. Cuando se marca una prohibición, es que por ahí se puede infiltrar las actividades no santas para colarse dentro del poder político. Entonces, cuando hablan de prohibiciones en personas jurídicas y personas naturales extranjeras para financiar campañas. Entonces vemos que en alguna medida esa prohibición marca un camino ilegal, irregular para que el político de turno, a través de esa financiación de empresas extranjeras, pueda llegar al poder. Lo hemos visto en el caso de Odebrecht, y no entremos a profundizar e investigar en qué otros casos. Entonces, aparte de eso, notamos de que la financiación de las campañas es un talón de Aquiles, y en ese talón de Aquiles se apoyan muchas veces los políticos para poder llegar allá a ese poder político. Ahora, hay limitaciones también de la financiación de parte de las personas particulares y las personas privadas o del sector privado en esas campañas. ¿Por qué? Porque es que saben que el dinero puede dar posibilidades múltiples para que el político pueda llegar. Entonces, en la legislación hay unos topes y hay unas prohibiciones, hay algo que el político, conociéndolas, las evade de alguna manera para poder tener un gran poder económico que lo respalde para poder llegar al poder político. Esa es la parte álgida de este sistema, ¿cierto? La parte álgida de este sistema es la financiación de la campaña. Entonces, como un plus para el ciudadano, para el votante, pídale esa información a su candidato de preferencia. ¿Quién le financia la campaña? Porque cuando vemos de que la campaña se la financia algunos grupos financieros que económicamente tienen su interés en la contratación estatal, porque es que el Estado no produce absolutamente nada, todo lo tiene que contratar. Entonces, por eso el sistema económico es tan importante dentro del sistema político, porque le financian la campaña, pero ya el que llegue allá con dineros de ese poder económico, llega con compromisos. Y por eso observamos claramente de que en el legislativo, muchos de los congresistas legislan en favor de quienes a través del dinero, a través de la financiación de su campaña, lo llevaron allá, en vez de legislar en favor del pueblo, que es el que a través de la democracia participativa y representativa lo lleva allá. Entonces, esa es una parte. Ahora, ponen al ratón a cuidar el queso.
¿Por qué? Porque nos vamos al artículo 244 de la Constitución. Perdón, 264. Y entonces allá en el 264 encontramos el Consejo Nacional Electoral. Y cómo se conforma ese Consejo Nacional Electoral. Entonces nos dicen, no, es que el Consejo Nacional Electoral, nos dice la ley, el artículo 264 de la Constitución, nos dice, se conforma de ternas elaboradas por los partidos y los movimientos políticos. Ojo, por ternas elaboradas por los partidos y los movimientos políticos. Y esas ternas son las que conforman el Consejo Nacional Electoral. Pero dos artículos más abajo encontramos el artículo 266, cómo se elige el registrador. Y el artículo 266 nos dice, el registrador es elegido por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, vamos a amalgamar. Pues el artículo 113 de la Constitución, en su parte final, rompe con el equilibrio de poderes, rompe con la autonomía y la independencia de las ramas y pone a que sea el legislativo el que muchas veces designa o elige a quienes nos van a representar. Así, una forma somera, es el legislativo, nombra magistrados de la Corte Constitucional. ¿Qué independencia van a tener los magistrados de la Corte Constitucional cuando es el poder político el que los lleva a ese cargo? Planteo la pregunta. Ese poder legislativo, donde está el poder político, es el que nombra el procurador. ¿Qué independencia va a tener el procurador para investigar y sancionar a los que lo llevaron a ese cargo? Nombra al contralor. ¿Qué independencia va a tener ese contralor general de la nación? No, el contralor general de la República. ¿Qué independencia va a tener frente a quien lo lleva a ese cargo? El Poder Legislativo también nombra a los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, observemos. Artículo 113 permite la colaboración armónica y en esta colaboración armónica hay una amalgama de funciones que van haciendo de que cada rama no sea autónoma y no sea independiente. Pero el poder político se puede llegar a él a través de la ley, Constitución y la ley, en una forma sana. Pero a veces se llega en la forma malsana, con la financiación de sectores que tienen interés de que el político llegue allá para que le retribuya esa financiación de esa campaña. Y por eso no legislan en favor del pueblo, sino que legislan en favor de quien lo llevó allá. En ese mismo sentido, entonces, vemos cómo las altas cortes también reciben el beneficio del poder político cuando los elige en la magistratura de la corte correspondiente. El procurador, el contralor, son nombrados, el fiscal, son nombrados por el poder político. Los magistrados de la corte, de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, también nombrados por el legislativo. Entonces, ¿qué independencia van a tener? Los magistrados de las altas cortes y los representantes del pueblo en los cargos de fiscalización, investigación, disciplinaria y en todo este tipo de cosas que le corresponderían a los entes de control. Vemos de que no hay independencia. En próximas oportunidades vamos a hablar pues de otros artículos de la Constitución donde se va también a acabar de corroborar el sometimiento ya de las ramas del poder frente al poder político. Buenas tardes. Felicidades.